Todos los jueves de 22 a 23, Claudio Chávez y Darío Casapícola conducen Caminantes de la Historia, un programa resuelto a mirar nuestro pasado, sin prejuicios ni ataduras. A veces lo haremos a pasos de gigante, como dice la cortina de presentación. Quizá lo hagamos a pasos de vencedores, como tituló su proclama el general Antonio José de Sucre antes de la batalla de Ayacucho. Puede ser también a paso cansino y perezoso, y en otros momentos ligero y apurado. Todo va a depender del visitante. Acompáñanos. Iniciamos la marcha. No puedo reír, no puedo llorar, no puedo dejarte de recordar, no puedo decirte nada que tú no sepas. Solo puedo quedarme como un idiota, pensando en cosas que me provoca hacer contigo el ni las perdidas. No puedo gritar, no puedo exigir, no puedo contarte lo que sentí, no puedo decirte nada, tú estás tan lejos. Y tú que no sabes nada y lo sabes todo, que me derrites de tantos modos. Dime pa' dónde vas con mi vida. Ay, Carito, el corazón me queda grande. Cuando yo pienso en ti yo siento pasos de gigante. Carito, esta canción. Hola amigos, buenas noches. Un jueves más en Caminantes de la Historia. Hoy lo vamos a hacer a paso pueblerino, a paso tranquilo, porque además de conversar sobre charlar, sobre aspectos que han hecho a la vida cotidiana del Buenos Aires de comienzos del siglo XIX, hoy el que va a hablar es el que está frente al micrófono, yo, Claudio Chávez. Hoy me toca a mí. Después de 5 meses de programa y a 4 jueves o 5 jueves por mes, nos han visitado alrededor de 20 intelectuales, historiadores, periodistas que nos han ayudado a pensar y a reflexionar. Bueno, a todos ellos les agradezco infinitamente haber venido en esta hora. No es una hora fácil de estar fuera de la casa, pero hoy tomé la decisión de ser yo el que desarrolle un tema histórico, porque es mi oficio, porque me gusta y porque creo que es oportuno hacerlo. La idea es conversar con ustedes sobre las invasiones inglesas. ¿Cómo era Buenos Aires? ¿Por qué es que este imperio, porque ya estaba consolidándose como imperio, me refiero al británico, llegó al Río de la Plata? Y como corresponde, digamos, a la historia de nuestro país, para poder entenderla, para abordarla, para incluso poder explicarla, no debe ser recortada de la historia mundial, de los acontecimientos mundiales. Porque entonces sí que perdemos la de óptica y por ver el árbol perdemos de vista el bosque, que es lo central. Nuestra historia no puede ser vista aislada y recortada de la política mundial. De modo que lo que primero correspondería hacer es, ¿qué está pasando en Europa? ¿Qué ocurre con las principales naciones europeas que motivaron que una de ellas nos visitara malamente en 1806? En principio, decirles que hay básicamente en Europa, en aquellos años, cuando digo aquellos años, digo 1780, 1790, 1800, hay básicamente 4 grandes potencias. Una es naturalmente Inglaterra, otra es España, directamente vinculada a nosotros. Somos los españoles americanos,
para algunos, o colonias españolas para otra mirada historiográfica. Y está también, por supuesto, Francia, y naturalmente también Portugal. Está también pequeños reinos y principados alemanes, el Imperio Austrohúngaro, también principados italianos y ya muy lejos los zares rusos. Pero son estas cuatro naciones, Inglaterra, Francia, España y Portugal, a las cuales me voy a abocar para poder explicar por qué se produjeron las invasiones inglesas. En principio decir que a lo largo de todo el siglo XVIII, o sea, a lo largo de todo el 1700, España estuvo aliada a Francia, o Francia aliada a España. Había un pacto de familia en la medida en que en las dos coronas gobernaban los Borbones. Ciertamente no podían unificar la corona. España debía marchar con unos reyes por un lado y Francia marchar con otros reyes por el otro, pero eran Borbones. Esto, por esta cuestión, y además porque tenían un enemigo en común que era Inglaterra, es que durante todo el siglo XVIII España y Francia fueron aliadas. Inglaterra, por su parte, tuvo un gran aliado a Portugal. A partir de 1703, Portugal se transforma en un aliado británico. Muy bien. Ocurrida la Revolución Francesa en 1789, se produce un desbarajuste total en Europa. La revolución implica un cambio de gobierno en Francia e implica también el advenimiento de nuevas ideas, de contornos y de características revolucionarias que desestabilizaron prácticamente a toda Europa y, ¿por qué no también América? La Revolución Francesa fue un cambio epocal fundamental. Heredero, no me voy a explayar en lo que ocurrió en 1789, sino que directamente voy a ir al heredero más sobresaliente de la Revolución Francesa, que fue Napoleón, que llegó al poder en el año 1799. Napoleón llegó con la idea de que la Revolución Francesa no podía ser más asediada por las potencias europeas que querían destruirla. De manera que Napoleón llegó a la conclusión que la Revolución Francesa debía expandirse y él ser el militar que la iba a llevar por toda Europa, transformando a toda Europa en un continente revolucionario. Esta era un poco la idea de Napoleón. Naturalmente, en su expansión revolucionaria y en su expansión nacional, se topó con Inglaterra. Y de esta manera es que Napoleón llegó a la conclusión que el primer motor de opositor a él estaba en la isla, en Inglaterra. Por eso es que se propuso invadirla. Concentró aproximadamente 200.000 hombres en el norte de Francia, con el claro objetivo de cruzar el Canal de la Mancha e invadir Inglaterra. Para eso necesitaba tener una poderosa fuerza naval, pero si no, el ejército no podía ser cruzado por el Canal de la Mancha, porque iba a ser atacado naturalmente por la Marina Británica. ¿Con qué contaba Napoleón? Para cuidar a sus fuerzas de tierra, que era poderosísimo el ejército de tierra de Napoleón. Bueno, contaba con parte de la flota francesa, que no era muy importante, pero básicamente contaba también con la flota de su aliado, con España. De modo que unificó las dos flotas y ordenó que avanzaran sobre el Canal de la Mancha para custodiar el cruce de las fuerzas militares napoleónicas. Y a las fuerzas navales francesas y españolas les fue muy mal, porque fue derrotada y prácticamente hundida en un 80% por la flota británica. Lo que se conoce, y Inglaterra conmemora habitualmente, la batalla de Trafalgar, ocurrida en el año 1805. Fracasado entonces el intento de Napoleón
de invadir Inglaterra, lo que hace es tratar de vencer a Inglaterra desde el punto de vista económico. Decreta un bloqueo continental. Es decir, Inglaterra no puede comerciar con Europa. Y los países invadidos por Napoleón tienen la expresa prohibición de comerciar con Inglaterra. Frente a esta situación es que Inglaterra decide llevar la guerra fuera del territorio europeo. Y como España es un aliado de Francia, decidió golpear a España. ¿En dónde? En sus colonias. Es decir, en América. Y de esa manera matar varios pájaros de un tiro, como se dice habitualmente en la jerga popular. Porque, por un lado, vulnerar a uno de los aliados franceses. Y por el otro lado, ver si podía arrebatarle las colonias a España, que arrebatarle las colonias a España también podía significar arrebatárselas a Francia si la política de Napoleón, pensaban los ingleses, significaba quedarse también con España. De modo que la política exterior inglesa pensó en un determinado momento 3 alternativas respecto de las colonias americanas. Una, ver si era posible hacer un acuerdo con la corona española, como lo había hecho con la corona portuguesa. Si eso no era posible, ver si se podía tomar América como colonias británicas. Y también jugaba la alternativa de alentar la independencia. Esas eran las 3 aspectos o las 3 políticas que Inglaterra manejaba por aquellos años. Podía llevar adelante una, podía llevar adelante otra, eso iba a depender de la situación y de las circunstancias. Finalmente deciden, no con autorización del Foreign Office o de la corona inglesa, decide un grupo de oficiales británicos que estaban en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, porque Inglaterra sí había decidido apoderarse de Ciudad del Cabo y de Sudáfrica, que era una colonia holandesa, y como Holanda había caído en manos de Napoleón, entonces los ingleses, como ese era un punto estratégico, el cruce entre digamos la unión, no el cruce entre el Océano Atlántico y el Océano Pacífico, como punto estratégico, los ingleses querían tenerlo en sus manos. Mientras estuviera en manos de Holanda no había problema, pasa que Holanda había caído en manos de Francia. De modo que entonces una expedición inglesa se apodera de Ciudad del Cabo. Estando en Ciudad del Cabo, un grupo de oficiales, entre los cuales estaba Popham y Beresford, deciden por su cuenta llegar al Río de la Plata, al llegarse hasta el Río de la Plata. Había noticias, había espías en Buenos Aires que transmitían información a Inglaterra, información que había recibido Popham cuando había sido funcionario del Foreign Office en la década de 1790 y conversaba allí con Miranda. Bueno, ¿quiénes eran estos espías que estaban en Buenos Aires? Bueno, Guillermo White era uno de ellos, que se hacía pasar por comerciante, pero era un espía al servicio de la corona británica. Burke, del mismo oficio y con la misma profesión. Tomás O'Gorman y su mujer, Ana de Vandel, eran espías británicos radicados en la aldea que era Buenos Aires. Y ahí tenían contactos con algunos criollos, como por ejemplo Liniers, como por ejemplo Juan Martín de Pueyrredón, como por ejemplo Juan José Castelli. Era un grupo de amigos que pensaban la posibilidad de que América, iniciando el grito desde Buenos Aires, se independizara de España con apoyo británico.
Este era el sueño de este grupo, que era en realidad en Buenos Aires un grupo marginal, pequeño. No es el caso de Juan Martín de Pueyrredón, que pertenecía a la élite de Buenos Aires, pero el resto era un grupo, digamos, que no tenía fuertes conexiones con la élite porteña. Bueno, ellos pensaban esto y estaban a la expectativa y a la esperanza de que los ingleses vinieran, se acercaran y le dieran una mano en esta vida y en esta lucha por la independencia. Ahora, ¿cómo era la ciudad de Buenos Aires a la llegada de los ingleses? La verdad que era una aldehuela, era un villorrio. La ciudad propiamente dicha tenía 40.000 habitantes. Y si sumamos los habitantes de la campaña, o sea, de las zonas rurales, o sea, los que habitaban hasta el río Salado, porque más allá estaba bajo control y posesión de los indígenas, la totalidad de pobladores estimados que había era de 150.000, pero en la ciudad propiamente dicho había 40.000 habitantes. ¿Cuál era la extensión de esta ciudad? Bueno, hacia el oeste, las últimas casas llegaban hasta lo que hoy es la 9 de julio. De la 9 de julio a Callao y Entre Ríos, quintas de frutales que proveían de leña y de frutas y verduras a la ciudad. Más allá del Congreso, y llegando a lo que hoy es aproximadamente Plaza 11, lo que se conoce con el nombre de los Corrales de Miserere, que era donde llegaban las carretas trayendo la producción que salía por el puerto de Buenos Aires. Puerto que no había, sino que se sacaba, a veces legalmente, a veces clandestinamente, por la ciudad de Buenos Aires. Y eran carretas que traían cueros y cebo. Hacia el sur, ubicándonos en la Plaza de Mayo, hacia el sur la ciudad tenía un poquito más de extensión, alcanzaba hasta el Riachuelo. Y la densidad de población en la zona sur de Buenos Aires era la mayor. Y hacia el norte, hasta actualmente la calle Córdoba, y lo que es Avenida Santa Fe y Plaza San Martín, había una especie de estadio de corrida de toros. Los domingos había corrida de toros. Era el divertimento fundamental del Buenos Aires de aquella época. Para que el oyente se dé una idea, visitaban las corridas de toros alrededor de 10.000 personas. Si nosotros tomamos en cuenta que la ciudad de Buenos Aires tenía 40.000 habitantes, la inmensa mayoría de los pobladores se acercaban a ver el espectáculo. Bueno, esta era la ciudad. El centro de la ciudad es lo que es hoy, Plaza de Mayo. La casa, el fuerte, digamos, es lo que hoy es la Casa de Gobierno, la Casa Rosada, pero era mucho más chiquito. Y la parte de atrás del fuerte daba directamente al río, apoyado sobre unas toscas, y el río, cuando se embravecía por su destada, golpeaba las olas contra la parte trasera del fuerte. Este fuerte estaba rodeado de un foso donde no había nadie, estaba siempre seco, lo que había eran vagabundos que se sentaban ahí, croto, lingeras, que quedaban ahí y pernoctaban. Detrás de la casa del fuerte, en estas toscas, las lavanderas, que eran las negras esclavas de la élite porteña, concurrían habitualmente a lavar la ropa. Y eso sí que se ponía picante, porque los jóvenes, los adolescentes de las clases acomodadas iban a molestar a las negras, porque las negras eran muy puteadoras, muy maleducadas. Y entonces esto
con eso, digamos, de la sal y la pimienta de la juventud de aquella época. De la casa, de lo que hoy es la Casa de Gobierno, hacia el lado del Correo, o sea, digamos, Leandro N. Alem y Bartolomé Mitre y Perón, ahí había una alameda. Era un lugar en donde la gente iba a sentarse y mirar el río, incluso a bañarse. Después del 8 de diciembre, que se bendecían las aguas, se bañaban. Claro, por supuesto, 100 metros correspondía a los hombres y 100 metros correspondía a las mujeres, cosa que no siempre se respetaba. La Plaza de Mayo, lo que hoy se conoce como la Plaza de Mayo, es más o menos las mismas dimensiones que tenía en aquella época. Nada más que estaba dividida al medio por una recoba que se construyó en el año 1803. Esa recoba era lugar en donde había buhoneros, comerciantes, mercachifles, se vendía de todo. Allí algunos grandes y poderosos estancieros de la ciudad de Buenos Aires, como los Sancho Orena, tenían negocios que alquilaban. Esta recoba tenía un gran arco por donde había un camino que comunicaba el Cabildo, actualmente el Cabildo frente a la plaza, con lo que hoy es la Casa Rosada, que era el fuerte. Un camino, digamos, empedrado. La catedral donde está ahora, y en donde se encuentra hoy Balcarce y sería Rivadavia. Allí había un mercado horrible, en donde se sacrificaban las vacas, se sacrificaban los terneros, las aves de corral, y la gente iba a comprar ahí. Así que, bueno, el espectáculo era francamente desagradable. Esta era la ciudad a la cual iban a llegar los ingleses. Seguramente desconocían todo esto que yo les estoy contando, y seguramente se deben haber malamente sorprendidos de esto. ¿Qué se divertía la gente, o con qué se entretenía la gente en aquellos años? Tertulias, había tertulias en distintas familias acomodadas. También las fiestas religiosas eran importantes, y también los carnavales. Los carnavales eran unas fiestas en donde parecía que de la ciudad se había apoderado el demonio. Hay un comerciante inglés que se llama Robertson, que quedó asombrado de lo que pasaba en Buenos Aires en los carnavales. ¿Y cuál era el asombro de este inglés? Bueno, el objetivo central del carnaval, que era mojar a la gente. Y era una fiesta de mujeres, básicamente era una fiesta de mujeres, y además de mujeres de las distintas clases sociales, porque las esclavas también participaban mojando a sus amos y a sus amas. Pero lo que más le llamaba la atención a Robertson es que se tiraban agua, y la idea fundamental, y lo que más le llamó, le gustó seguramente, y además atraía a los hombres y las mujeres de aquella época, era cómo quedaban marcadas las formas de las mujeres con toda la vestimenta mojada. Y eso le llamaba poderosamente la atención a Robertson. Buenos Aires era una ciudad desprejuiciada en torno a estos temas, pero esto no va a ser un tema que vamos a desarrollar hoy. Les decía entonces que sobre esta ciudad, que podríamos decir una ciudad del barro, porque todas las calles eran de tierra, si había algo empedrado, era un poco de la calle Defensa, de lo que hoy, ¿no?, naturalmente es Defensa, y de lo que hoy es la calle Florida. Todo lo demás era barro. No había ochavas. Las esquinas terminaban en ángulo recto, y esto le daba una peligrosidad al tránsito, tanto a caballo como en carretas. Naturalmente que en las ciudades estaba prohibido galopar, pero eso
Eso es como siempre. Es decir, siempre se desobedecieron las normas y las leyes. Y las carretas que avanzaban por las distintas calles, no era fácil detenerlas porque eran arrastradas por bueyes, por lo general 6 bueyes. En la yunta de bueyes de adelante de todo iba un picador, un muchacho, jovencito por lo general, que picaba a los bueyes, embarrado, lleno de polvo, y además ensangrentado, porque cuando picaba a los bueyes la sangre le saltaba, y bueno, en fin, era un espectáculo desagradable. Pero así, bueno, era la ciudad. ¿Qué se comía en Buenos Aires por aquellos años? Bueno, hay que tener en cuenta que el peso de la ruralidad sobre la ciudad era muy grande. Por lo tanto, las costumbres que se vivían propiamente en la zona urbana, todavía se hacía sentir las costumbres de las zonas rurales. ¿Y cuáles eran las costumbres de las zonas rurales? Bueno, miren, levantarse muy temprano y matear al alba, tipo 5:30, 6 de la mañana, matear. Y luego, por supuesto, dedicarse a las tareas. En el caso de las zonas rurales, a las tareas campestres. A las 10 de la mañana, la labor se detenía. Y ocurría una especie de almuerzo. Un almuerzo que consistía en carne asada, puchero o guiso, acompañado de pan, vino Carlón, agua. Había postre también en ese primer almuerzo de las 10 de la mañana, natillas o pastelitos. Luego nuevamente la actividad. A las 2 de la tarde sobrevenía la comida en serio, el gran almuerzo. Entonces el asunto sí aquí se ponía bravo. Como primer plato en este segundo almuerzo podía ser un puchero suculento, recargado con pechito, con gallina, arroz, garbanzos, zapallos, papa, batatas, tocino, chorizo, morcilla, al que le adicionaban a gusto y elección salsa de tomate, cebollas cocidas. ¿Usted cree que el almuerzo terminaba acá? No. Luego venía el segundo plato. ¿En qué consistía el segundo plato? Carbonada. También pastelitos rellenos con presas de pollo, huevos duros, pasas, carne en picadillo, aceitunas. Se podía servir algún pescado de río. Se comía mucho pescado en el Buenos Aires de aquella época. Sábalo, que es un pez demasiado grasoso, y además se lo servía nadando en aceite. Más que aceite era la grasa, porque en Buenos Aires se fritaba con cebo. Bueno, y finalmente, las distintas variables de postre: leche crema, dulce de membrillo y compota. Continuaba en la mesa el vino Carlón. ¿Y qué venía después? Una siesta, una placentera siesta de 3 horas. Uno de los oficiales ingleses, que escribió un hermoso libro que se llama Buenos Aires y el interior, llamaba Alexander Gillespie, contaba cómo la costumbre esta de la siesta. Decía, comían, esto que les acabo de decir, o sea, para ellos era
una exageración. Luego se tiraban a dormir 3 horas, es decir, no hacen gimnasia, no mueven el cuerpo. Y además lo que les llamaba poderosamente la atención es que para dormir la siesta se desnudaban. Muchos años después hay un cuadro muy conocido que se llama El Despertar, el despertar de la, no me acuerdo si de la doméstica, la mujer que trabajaba en la casa, y están totalmente desnudos. Una costumbre en Buenos Aires que le llamaba poderosamente la atención, en este caso que estoy diciendo, a los ingleses. Bueno, a esta ciudad llegaron una mañana los ingleses. Bueno, entonces voy a poner un tema musical de Alfredo Zitarrosa que hace mención a estas jornadas para luego continuar ya con los ingleses en Buenos Aires. Por el repecho vienen llegando ya los ingleses, hay una por el repecho vienen llegando ya los ingleses, dan gritos en un idioma que nadie entiende, que nadie entiende. Apronten bien esos fierros, nadie se mueble, nadie se mueble. Meneándoles sable siempre que yo les duele, que yo les duele. Se va la segunda. Por qué informarse todos en fila ahora se entretienen, no entiendo por qué informarse todos en fila ahora se entretienen, gritan como descosidos, ¿quién los entiende? ¿Quién los entiende? Toditos duros parejos mirando al frente, mirando al frente. Y los parió a los gringos que se nos vienen, que se nos vienen. Y se vinieron nomás y desembarcaron en el norte de Bernal, casi Quilmes. Había, de casualidad, entre los la arboleda que daba al río, 2 esclavos descansando de las faenas rurales de uno de los grandes estancieros de la zona, que era el Santa Coloma. Los 2 negritos quedaron sorprendidos cuando ven que se acercan estos barcos y comienzan a desembarcar gente para ellos absolutamente extraña. Además, como le contaron luego a Santa Coloma y luego naturalmente al virrey Sobremonte, cuando Santa Coloma lo llevó para que le contaran al virrey lo que habían visto, lo que los sorprendió notablemente es que algunos soldados usaban pollera y además habían mujeres con ellos y fueron desembarcando. La viveza de estos 2 negritos esclavos es que empezaron a contar la cantidad de soldados que desembarcaban. Se ve que como en Buenos Aires se esperaba que en algún momento los ingleses iban a venir por la situación europea que yo he descrito anteriormente, es que estos deben haber escuchado y bueno, y ahí los vieron. Bueno,
habrán dicho lo que el patrón hablaba el otro día, supongo yo, pero lo cierto es que los contaron, y con una precisión extraordinaria, porque cuando concurren a ver al patrón, a Santa Coloma, y le dicen, señor, han desembarcado así, les cuenta lo que han narrado, y el hombre le dice, bueno, pero ¿cuántos son? Y ellos lo describen, son alrededor de 1.640 soldados, tienen 8 cañones, y efectivamente era la cantidad que luego se verificó que los ingleses desembarcaban. Rápidamente Santa Coloma viene a Buenos Aires, enfrenta a los 2 esclavos suyos con el virrey y le describe la situación. ¿Teníamos fuerzas militares nosotros para enfrentar a los ingleses? Prácticamente nada. Se mandó un grupo de hombres, comandado por un oficial llamado Arias, que frisaba casi los 70 años, y bueno, le fue mal. Además, en una situación favorable para nosotros, porque los ingleses en la zona donde desembarcan, que es en una playa, ellos tienen que subir una barranca, estando en la playa tienen que subir una barranca para luego encarar el camino que los conduce a Buenos Aires. Ahora, entre la playa y la barranca que deben subir, hay una zona pantanosa, de modo que se enterraban en esa zona de pantano, arrastraban los cañones y después subir hasta el camino que llegaba a Buenos Aires. Con toda esa enorme ventaja, igual no supieron aprovecharla, las armas que tenían, las balas que usaban no eran de esos calibres, de modo que, bueno, todo fue muy infructuoso. Los ingleses llegaron entonces, se acomodaron en el camino, que podría ser aproximadamente lo que hoy es la calle Mitre, y se acercaron a Buenos Aires. Es decir, digamos, los tenemos ya, si miramos de la capital, del otro lado del riachuelo, en Avellaneda. Mientras tanto, ¿qué había hecho el virrey Sobremonte? Es importante esto. El virrey Sobremonte conocía de la existencia de estos espías y conocía de la existencia de estos hombres que rodeaban a los espías: Juan Martín de Pueyrredón, Castelli, Saturnino Rodríguez Peña y Liniers. Como le tiene una enorme desconfianza a Liniers, cuando Sobremonte se entera que los ingleses ya están en el estuario del Plata, saca a Liniers, que estaba al frente de la flota de Río, era el jefe de la flota de Río, era el responsable y la autoridad de la flota de Río para enfrentar a los ingleses en el río, lo saca de allí y lo envía a un lugar menor, que es Ensenada, porque sabía de las inclinaciones independentistas con apoyo británico que frecuentaba Liniers. Bueno, los ingleses no presentaron resistencia, cruzaron el riachuelo en barcazas, nadando, e ingresan a la ciudad por lo que se conocía en aquella época como la Calle Larga, que no es otra cosa más que la avenida Montes de Oca, y un tramo de lo que hoy es una calle que se llama Martín García, y allí toman Defensa, donde está Parque Lezama precisamente, y ya Defensa directo hacia la ciudad de Buenos Aires. En el medio de toda esta caminata ya toman contacto con los espías. Ahí nomás está O'Gorman hablando con el general Bereford, que es el jefe de las tropas de desembarco. Está Saturnino Rodríguez Peña también conversando con ellos. Está Castelli, porque Castelli sabe inglés y oficia como traductor. Bueno, el día del desembarco fue un día muy feo, un día de lluvia, de modo que todo era un enorme barrial. Las tropas británicas avanzaban por la calle Defensa y al frente avanzaban el regimiento 71 de gaiteros. En una tarde lluviosa, húmeda
y la ciudad totalmente nublada. Prácticamente los 30 y pico de días que los ingleses tuvieron bajo control la ciudad de Buenos Aires, llovió. Cruzaron lo que hoy es la calle Chile, que antiguamente había lo que se llamaba el Tercero del Medio, era también un arroyo, un riachuelo chiquito, digamos, para el oyente que me escucha que quizás no sepa eso, y finalmente llegaron a la plaza. La ciudad en silencio, sepulcral, ni un alma en la calle. Se apoderaron del fuerte y Sobremonte, ya antes, por supuesto, de toda esta trayectoria que he narrado, que hicieron los soldados británicos, ya nomás Sobremonte se fue con los caudales, porque esta era la capital del virreinato, y el virreinato tenía su caja de caudales, que era muy importante. Además, había recibido también los caudales de los negocios que España hacía con las Filipinas y que le venían desde el Callao hasta Buenos Aires, y luego de acá se embarcaban para España. Eso también estaba en las arcas del virrey. Bueno, rápidamente el virrey se lo llevó. Se llevó eso y marchó a Córdoba. El virrey desconfiaba de la ciudad de Buenos Aires y vio que acá no había posibilidad cierta de juntar hombres capaces de enfrentar a los ingleses. Bueno, él un poco, por esto que he contado de los espías y de algunos que lo rodeaban, creyó que acá no había fuerza ni posibilidad de hacer frente. Y marchó con sus dineros rumbo a Córdoba, ciudad que él conocía mucho porque había sido gobernador intendente de Córdoba. Inmediatamente lo que hace Bereford es incautar 180 barcos de distintos comerciantes porteños, e incluso comerciantes de provincia como Entre Ríos y de Santa Fe, que usaban como navegación interior para llevar mercaderías y traer al puerto de Buenos Aires. Se incauta 180 barcos y le advierte a los comerciantes que si quieren recuperar sus barcos tienen que pagarlos. Ahora tienen otra manera: convencer al virrey que entregue los dineros. Rápidamente el cabildo se reúne y manda una comisión y toman una resolución en cabildo, y además manda una comisión que se acerque al virrey, que antes que está llegando ya casi a Luján, y le pide encarecidamente que entregue los caudales. El virrey lo hace, finalmente lo hace, entrega los caudales, porque además ya los ingleses le estaban pisando los talones. Intentó también esconder 3 carretas que las desvió en el camino, y los ingleses sospecharon y las desenterraron, de modo que los ingleses llevaron todo, lo repartieron entre la oficialidad y la tropa, y el resto lo mandaron para Inglaterra. La ciudad vencida. Liniers, que yo ya les he contado que participaba con este grupo de conspiradores pro-británicos, vio la posibilidad de, transformarse, en el caso de que los ingleses alentaran la independencia, transformarse en el jefe político que iba a recibir el poder y bendecido por Inglaterra. Pero claro, ¿cuál era el problema? ¿Cuáles eran las vicisitudes? Que el poder político británico, los Tories, los conservadores, y los Whigs, los liberales, no pensaban lo mismo respecto de política exterior. Los Tories, la política exterior de los Tories no era incorporar colonias al reino británico, era alentar la independencia de esas colonias para debilitar el poder español. Los Whigs, por el contrario, lo que querían era que las colonias españolas se transformaran en colonias británicas, someternos
bajo la tutela del coloniaje. De modo que esta duplicidad de la política exterior en función del partido que gobernara, por ejemplo, para que el oyente lo entienda, no es lo mismo hoy día la política exterior de los republicanos en Estados Unidos que los demócratas. Bueno, algo parecido entre los Whig y los Tory. Los Tory jugaban a alentar la independencia, procuraban alentar la independencia y arrebatarle por el medio de la independencia las colonias y debilitar España de esa manera, y los Whig sacarle las colonias a España y hacer las colonias británicas. Esta doble política, según el partido que gobernara, se vivía al interior del ejército y de los oficiales británicos. De modo que la oficialidad británica que llegó a Buenos Aires, algunos quieren someter a Buenos Aires como colonia, y otros buscan alentar la independencia. O sea, ellos mismos, los oficiales británicos, están trabajados por desinteligencias entre ellos. Si yo tengo que hacer un esquema, digamos, matemático cuadriculado, diría, Popham, que era el jefe de la flota que no desembarcó en Buenos Aires, pero quedó con los barcos en el río, era un hombre que respondía a los Whig, o sea, colonia. Beresford, por el contrario, tenía la idea de alentar la independencia, porque se identificaba más con los Tory. De todos modos, el grueso de la oficialidad británica se identificaba con los Whig. De modo que los británicos en Buenos Aires decidieron que nosotros fuéramos colonia. Pero Liniers esto todavía no lo sabía. Liniers tenía que adivinar cuál era la política que iba a triunfar en la oficialidad británica. En principio, a los 4 o 5 días que los ingleses están en Buenos Aires y no dan señas todavía muy claras, uno de los grandes comerciantes de aquella época, Manuel de Zarratea, uno de los comerciantes de mayor giro económico, organiza una fiesta, tira la casa por la ventana y se reúne invita a los principales oficiales del ejército británico. Beresford, Crawford, Pack, Gillespie concurren a esta tertulia o reunión en la casa de Zarratea, y concurre también gran parte de la élite porteña, y concurre Liniers a esa fiesta. ¿Por qué concurre Liniers? Bueno, porque él, primero desde él, porque quiere saber y tener bien claro cuál es la política británica, pero por otro lado porque Liniers es yerno de Zarratea, en realidad es ex yerno, porque es viudo, es un viudo de 53 años, bien parecido, que visita a su suegro y su suegro le invita porque conoce en qué anda Liniers. Ya han pasado 4 días de control de la ciudad de Buenos Aires por parte de los ingleses, y todavía un sector de la élite convive amigablemente con ellos, pero no todos, porque hay un hombre, un poderoso comerciante, que esta no se la cree. ¿Qué es la que no se la cree? Que haya que pelear por la independencia, y menos con apoyo británico. Este hombre, que era un vizcaíno, Juan Martín de Álzaga, había llegado a Buenos Aires cuando tenía apenas 12 años. Se había entrado en la Casa de Comercio de Santa Coloma
y a los 22 se independizó. En el año 1806 era una de las fortunas más importantes. Poseía 4 barcos que navegaban por el Atlántico y por el mar Mediterráneo, comerciaban con África, con Europa y con Buenos Aires. Bueno, Álzaga no está dispuesto a hablar, conversar, charlar, ni siquiera preguntarle a los ingleses qué es lo que quieren o no quieren. Álzaga comienza a conspirar contra los británicos desde el primer día y observa con una enorme desconfianza la conducta de Liniers. ¿Qué planifica Álzaga? Bueno, el ejército británico, los suboficiales, se habían ubicado en lo que se conoce como la ranchería o la manzana de las luces. Se habían ubicado ahí. Álzaga alquila frente a la manzana de las luces una casa y comienza a cavar un túnel. Bueno, no él, por supuesto. Él pone el dinero y pone a los empleados y a los esclavos que comienzan a cavar un túnel. La idea es hacer un túnel desde la casa que era alquilado enfrente de la manzana de las luces y poner explosivos, cruzando toda la calle, poner explosivos y que volara por los aires la manzana de las luces donde estaba el ejército británico. Esto que les voy a contar a ustedes, oyentes, que me escuchan, lo cuenta el oficial británico Alexander Gillespie en su libro. Dice que uno de los guardias británicos a la noche sentía ruidos, pero ruidos que venían debajo de la tierra, pero leves, pequeños, pero que le llamaba poderosamente la atención. Se lo informa al oficial superior, entonces deciden poner uno de los escopetas, fusiles que ellos tenían, apoyado la culata en el piso, ¿no? Y el cañón apuntando hacia el cielo, digamos, hacia el techo de donde estaban ellos ubicados, y agarrado de manera tal que el fusil no se cayera. En el cañón colocan un alfiler y observan. El alfiler se mueve y se cae. Conclusión: alguien anda debajo de la tierra. De esa manera fracasó lamentablemente el proyecto de Álzaga de hacer volar por los aires al ejército británico. Álzaga también puso el dinero para juntar a 500 hombres de las zonas rurales, de las quintas, armarlos y formar un pequeño ejército bajo las órdenes de Pueyrredón, los cuales son derrotados porque Bereford se entera de que están teniendo prácticas militares en una chacra de Perdriel, en la zona de hoy Partido de San Martín, ¿no? O sea, en aquella época bastante alejado del fuerte de Buenos Aires, bastante alejado de la vista de los británicos, pero acá está lleno de espías y las cosas se saben. De modo que hacia allá marchó Bereford y los derrotó. De esa manera, lamentablemente, Álzaga queda fuera de juego, del juego que él quería llevar adelante, que era el de instalarse como jefe de la resistencia criolla a los británicos. Mientras tanto, ¿qué había pasado con Liniers? Bueno, se había convencido de que los ingleses nos querían tomar como colonia, de modo que entonces salta de ese lugar y no le queda más alternativa que ponerse del lado de los que están dispuestos a enfrentar a los británicos. Pero como Álzaga ya ha perdido
y las únicas tropas que había fueron las derrotadas en Pedriel, Liniers decide marchar a Montevideo y pedir ayuda a las autoridades españolas ubicadas en Montevideo. Bueno, mis oyentes, hasta acá llego hoy. Veremos si el jueves que viene sigo con esto o traigo un invitado. Creo que voy a traer un invitado, pero más adelante, otro jueves, cuando me toque a mí nuevamente, continúo con esta historia. Hasta el jueves que viene. Muchas gracias. No puedo reír, no puedo llorar, no puedo